¿Qué tal? Buenas noches. Este es el podcast número 11 de CODEP y hoy te voy a hablar de qué es ser psicólogo, desde un muy particular punto de vista, desde un poco de mi historia. Así que si decides no verlo, adelante. Si decides acompañarme, eres bienvenido. Pero bueno, ¿por qué desde mi historia? Porque fue así como yo comprendí el estudio de la psicología y como lo sigo comprendiendo en estos momentos y como lo he ido enriqueciendo desde diferentes enfoques, desde diferentes prácticas y metodologías. Bueno, te platico que cuando yo entré a estudiar psicología, bueno, mi intención no era ser psicólogo, yo tenía otras intenciones artísticas, pero por azares del destino fui a dar a psicología, por decisión propia, eso pensaba, no, por decisión propia. Pero bueno, para que entiendas un poco el chiste, mi madre y mi padre es psicólogo y mi madre es pedagoga. Entonces, bueno, estaba yo familiarizado con los temas de psicología y educación de manera muy profunda y vasta, ¿no? Era algo que yo conocía y entendía desde que era muy pequeño y entonces, bueno, pues por azares del destino, al no concretar mi sueño de licenciatura, que era ser músico, ¿no? Que bueno, después te hablaré de eso si así lo considero. Pero bueno, la idea era ser músico, no cuajó. Entonces me fui a estudiar psicología por una cuestión de, bueno, ya sabía de qué trataba, ya sabía hacia dónde iba y ya sabía lo que quería hacer, ¿no? Y también había una situación de cierta comodidad laboral en ese sentido, que después descubrí que no fue tan buena idea. Pero bueno, esas son cuestiones un poco más personales y profundas, pero bueno. Cuando yo entré a estudiar psicología, descubro, por lo menos aquí en Ciudad de México, en esta visión mexicana de la psicología, hay dos grandes vertientes de ella, o dos grandes ramificaciones del estudio de la psicología, y me explico. Una ramificación ve a la psicología como una ciencia humana, ¿no? Como una ciencia humanista que tiene que ver con la construcción del sujeto a partir de sus interacciones con el mundo, con lo social, etc. Y otra ramificación que yo encuentro es la explicación científica positiva de los comportamientos humanos, ¿no? Es decir, el aprendizaje, las conductas, la interacción con el mundo, pero desde un punto de vista científico positivo, ¿no? Digamos, son las dos grandes escuelas que yo encuentro, no escuelas, sino ramificaciones del estudio de la psicología, yo así lo llamaría. En ese sentido, yo me voy a estudiar en una universidad que vea la psicología como una ciencia humana, y me encuentro compañeros que tienen una idea de la psicología con la cual, si bien no es que estuviera de acuerdo o no, pero no comulgaba mucho con mis intereses en aquel momento. Es decir, la psicología vista como una especie de paliativo para mi persona y así ayudar a los demás. Es decir, curarme desde mi estudio para poder ayudar a muchas personas. Entonces, bueno, empiezo a trabajar, empiezo a estudiar, me doy cuenta que, bueno, la intención mía era ser psicólogo educativo, es decir, aprender a hacer planes y programas de estudio, trabajo estratégico educativo, etcétera. Y porque era algo que veía en casa, ¿no? Mis padres se dedicaban a la educación, entonces, bueno, era algo que no me parecía difícil de hacer y era algo que yo quería perfeccionar en un sentido ya más, más formal en mi práctica académica. En el camino en la psicología me encuentro con el psicoanálisis, ¿no? Y descubro en el psicoanálisis una idea distinta de cómo se construye la metodología en la cual se explica la construcción del sujeto, y profundizo en ello, ¿no? Y me empieza a gustar mucho y
me devoro las obras completas de Freud en sus 2 traducciones. Quien estudia psicoanálisis lo debe de saber. Comienzo a entenderlas, a explicarlas. Más tarde le entro a Lacan y más tarde le entro a Foucault. Todo esto entendiendo la psicología desde las ciencias humanas, es decir, de la construcción entre las interacciones históricas, sociales, contextuales, etc. Pero también no dejo a un lado toda la parte que ya no tenía, digamos, en la universidad, sino no dejo a un lado toda la parte del estudio del fenómeno de comportamiento y de aprendizaje desde una postura científica positiva. Y ahí encuentro también cuestiones muy interesantes de la psicología. Más adelante entro a estudiar una maestría en pedagogía y me sigo encontrando con lo mismo, ¿no? La pedagogía como ciencia humana, el psicoanálisis muy cercano, más cercano, y a lo mejor algunos psicoanalistas me matan por esto que voy a decir, o algunos filósofos, el psicoanálisis más cercano a situaciones ontológicas y de corte filosófico que científico positivo como lo pinta la psicología, como ciencia. Es decir, aquí hago un paréntesis. Cuando digo yo psicología científica, o cuando digo yo hablo de científico positivo, me refiero a la metodología que tiene que ver con hipótesis, planteamiento del problema, hipótesis, comprobación de la misma y estudio de datos, ¿no? Un trabajo meramente científico o puramente científico. Cuando me refiero a una metodología más humanista, me estoy refiriendo a el estudio de fenómenos desde situaciones contextuales, ¿no? Desde explicaciones que tienen que ver con la complejidad y con la fenomenología de las cosas, ¿no? Es decir, las interacciones de las cosas con el mundo y cómo las percibimos nosotros sin este rigor positivo. Bueno, una vez dicho esto puedo continuar y te lo explico. Entonces, pareciera, ¿no?, que estas 2 grandes ramas en donde me encuentro que encuentro en la psicología, pues parecieran ramas separadas, porque de pronto me empiezo a encontrar colegas psicólogos que están totalmente del lado de una psicología científica positiva, y compañeros que en su mayoría son psicoterapeutas que tienen que ver con psicoanálisis o el estudio de la psicología humanista, y que hay como mucha rivalidad y mucha desacreditación de unos con otros, lo cual me parece una discusión que epistemológicamente es muy correcta y muy rica cuando se hace así, pero cuando se hace para desacreditar me parece que pierde el sentido. ¿Y a qué me refiero? Vivimos en un mundo o en un tiempo, en una temporalidad donde el trabajo terapéutico se ha vuelto muy importante en la vida de las personas. Es decir, cada vez es más común tener amigos, conocidos, familiares que toman terapia o que están sujetos a algún tratamiento psicoterapéutico de algún tipo. Y entonces pareciera que los psicólogos en este ramo de la psicoterapia nos volvemos un poco incapaces de reconocer lo otro, ¿no?, lo que no está considerado, que está fuera de nuestros cánones de conocimiento, y lo eliminamos. Y esto ha causado que efectivamente haya una vertiente que no es ni psicológica, ni científica, ni humanista, que tiene que ver con las terapias milagrosas, con el famoso coaching, que toman un poquito de aquí, un poquito de allá, sin explicarlo, sin rigor científico ni metodológico,
y se lo ofrecen a la gente. Y les funciona mucho mejor a la gente, les da, porque pues este hueco que nosotros creamos como psicólogos o como terapeutas o como psicoterapeutas, bueno, pues ha dejado esta coyuntura para que este tipo de terapia se cuele. Y lo único que hacemos es culparnos entre nosotros, ¿no? Eso por un lado, y eso en el aspecto de la psicoterapia. Eh, Hay otra parte de la psicología que también es muy padre y que también es muy buena, o muchas partes de la psicología, que tiene que ver con la psicología organizacional, que tiene que ver con todo el rollo laboral y de trabajo. Te mentiría si te explico un poco por ahí porque no sé mucho de esto. Pero también está la psicología que tiene que ver con la educación en dos vertientes también. Una que explica desde cómo aprendemos desde un sentido fisiológico, es decir, cómo funciona nuestro cerebro, lo neurológico, cómo toda esta parte clínica, ¿no? Que se la llevan a la parte, este estudio se lleva a la parte como educativa, digamos, para entender cómo funciona nuestro cerebro mientras aprendemos. Y lo que me gusta mucho de esto es cómo lo bajan y lo estructuran los psicólogos educativos para generar modelos de aprendizaje. Y después de generar modelos de aprendizaje, metodologías de aprendizaje y modelos educativos, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar un chorro de modelos educativos que han surgido de estas investigaciones. La otra parte, como más humanista, es cómo llevo estos modelos educativos y cómo los inserto eh, en los diferentes contextos humanos que existen. Y eso también está bien padre, ¿no? O sea, cuando tú te integras a este tipo de mundos, ¿no? Puede ser fascinante, ¿no? Porque no solo es, es entender cómo desde un proceso podemos hacer un método. Y eso me gusta mucho. Y es lo que con lo que voy a concluir. La psicología científica y la psicología humanista, pongámoslo así, no tiene por qué estar conflictuada. Una estudia procesos desde un punto de vista científico positivo y el otro convierte esos procesos, en muchos de los casos, no siempre, en metodologías y modelos que podemos insertar en el campo de trabajo o en el campo de formación humana. Entonces yo aquí te pregunto, si es que eres psicólogo, si has tenido acercamiento con un psicólogo, ¿por qué seguimos como en esta posición de ser intolerantes con nuestras propias construcciones científicas? La respuesta para mí es muy simple. Hay un libro que te recomiendo mucho que se llama Historia de la Psicología. Es de Emilio Rives Iniesta, me parece. No, bueno, es de él, pero no recuerdo si se llama La Historia de la Psicología, pero bueno. Él habla que no existe una psicología. Somos una ciencia, digamos, con muchas dimensiones, que estudiamos muchas cosas de un objeto de estudio, pero al final tiene que ver con lo mismo. Es decir, hay muchas psicologías, ¿no? La relación de cómo funciona, digamos, nuestra química cerebral tiene que ver con cómo funciona nuestro aparato de aprendizaje y tiene que ver de cómo funciona nuestro aparato de comportamiento y emocional, y entonces todo eso lo transformamos en psicología. Hay psicólogos que nos dedicamos a la parte educativa y a la parte psicoterapéutica. Hay psicólogos que en su vida han dado terapias. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque se dedican a lo educativo, a la implementación de modelos, la estructuración de modelos educativos, por ejemplo, ¿no? Y el entendimiento de nuevos modelos para generar mejores aprendizajes, sin tener que necesariamente meterse con modelos científicos a profundidad, pero no es que los estén descartando. Es decir, del modelo científico lo bajamos y lo convertimos en metodologías que podemos aplicar. Esta pequeña charla de 15 minutos que ya estoy por terminar, la hago como reflexión,
porque me he dado cuenta en los últimos años que parece ser que la psicología está peleada con dos cosas: consigo misma y con la posibilidad de validarse frente a otras ciencias. Entonces, bueno, si eres estudiante de psicología, te lo dejo de tarea. Te invito a que estudies otros modelos, hagas otro tipo de lecturas, que te vuelvas un psicólogo más completo, ¿no? Que no solo te vuelvas un psicólogo que sabe de psicología, sino que te vuelvas un psicólogo que sabe de disciplina positiva científica, ¿no? O que entiende el modelo científico positivo. Te invito a que leas modelos filosóficos, que leas escuelas filosóficas. Todo eso va a generar mucho conocimiento en ti y te va a dar mucho mejores herramientas para, para tu práctica profesional. Pues con esto te dejo. Esta vez fue un poco más corta, espero que te haya gustado. Recuerda que este podcast se transmite todos los martes a las 7 de la noche y la próxima semana, y todos los viernes tenemos el podcast, bueno, el streaming, la transmisión en vivo grande, que tiene que ver con un tema de salud mental, o educación, ya llevado de manera menos personal, más, más de debate, ¿no? Y se transmite los viernes a las 8 de la noche. Yo te dejo por hoy. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Cuídate mucho y nos estamos viendo próximamente. Saludos.